Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas de nuevo a este directo que acabo de venir justo del gym, así que comienza un poquito más tarde de lo habitual. No olvidéis que esta noche saldrá a las 9:30 en YouTube y hoy lo que vamos a ver es algo que me habéis preguntado muchísimo y es sobre todo el tema de las manchas en la piel, cómo corregirlas, cómo neutralizarlas en función de la zona en la que tengamos la mancha en la piel, porque va a variar. Entonces, dándole vueltas, se me ha ocurrido una idea para poner manchas donde yo no tengo, las vamos a crear luego con ayuda de la sombra para enseñaros exactamente la técnica y sobre todo qué diferencia hay entre si la mancha la tengo aquí o la tengo aquí, o vamos a jugar un poquito hoy con tema manchas, ¿vale? Entonces va a ser interesante para ver si consigo que las que tengáis manchas os sintáis identificadas con alguna de ellas y podáis ver la solución, que es mucho más sencilla de todo lo que siempre nos hacen creer de cubrir y cubrir, ¿vale? Entonces voy a empezar aplicando el tratamiento en la piel, simplemente vais a ver, imaginad, ¿vale? Que yo tengo varias manchas, luego las voy a crear, pero imaginad que tengo varias, simplemente, ¿vale? Entonces, ¿cómo haría yo? Pues me empiezo por mi tratamiento como siempre, en este caso sería el serum, rehidratante y reafirmante, lo aplicamos por todo el rostro, ¿vale? O sea, aquí no hay ningún tipo de diferencia, tengamos mancha, no la tengamos, tengamos roseces, no las tengamos, o rojeces, que ya sabéis que a mí me gusta llamarlo roseces. Alexa, calla. Me dice, no estoy muy segura de cómo te puedo ayudar. Así. No sé qué habrá oído. Vale, vamos con la hidratante. Con DMAE, que ya sabéis que es antioxidante. Nos va a proteger la piel, nos la va a reparar de los radicales libres. Y además es reafirmante. La aplicamos por todo el rostro. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Desde dónde me escribís? Ya sabéis de dónde me veis. Que me gusta mucho leerlo, me hace mucha ilusión porque me doy cuenta de que al final, oye, no estoy sola aquí en esta habitación, ¿vale? Venga, vamos con el contorno de ojos, ya sabéis que es antiarrugas y antibolsas. Cogemos un poquito, muy poquita cantidad, cunde un montón, ¿vale? Precisamente por esto, porque solo hay que coger un poquito, hacemos así un besito con los dos dedos y ya tenemos por aquí, mira, desde Bilbao por ahí, vamos a hacer... Por aquí, buenos días desde Barcelona, deseando acudir al pase blanco. Ya no queda nada, chicas, del 22 al 24, ya nos vemos. Muchas ganas de veros a mis catalanas guapas. Vale, esto por aquí, desde Vitoria, qué bien. Alcalá de Henares, mira, aquí cerquita, yo estoy en Majadahonda. Pasamos por el contorno del ojo y alrededor del código de barras. Vale, vamos a poner un toquecito de mascarilla de labios para hidratar, dejar nuestro labio suave y lisito. Que se mantengan siempre así cuidaditos. Buenos días, buenos días. Y por último, nuestro protector solar. Y súper importante, si tenéis manchas, o sea, por Dios, esto es algo que no podéis saltar. O sea, esto sí o sí es lo más importante de vuestra rutina. Vamos a aplicarlo bien. Ya sabéis que este protector solar tiene los últimos avances en cuanto a tecnología de protección, los protectores, los filtros más modernos, esto por aquí, y además nos van a proteger de luz de infrarrojos, de luz azul de pantallas, de polución, y de paso lleva tratamiento calmante, lleva bisabolol y lleva pantenol, que son antiinflamatorios, calmantes. Muy importante, además, pues ya os digo, tiene una protección solar muy alta, UVA y UVB, y combina tanto filtros orgánicos como inorgánicos. Está al caer, señoras, y además, no solo vamos a ir protegidas y previniendo manchas y demás, sino que fijaos cómo se queda la piel y luego con la base va a fluir increíble. Bien, ahora me voy a inventar, hola Ana, Anita, ¿qué tal? Soy la pava que se fue ayer a jugar al pádel con un ahumado de lujo, lo bueno es que me miraban los ojos y no la bola, o sea, de lujo. Pues ganarías todo el rato, ¿no? No había contrincantes. Bueno, vamos ahora. En lugar de hacer, ya os digo, ojera, base, etcétera, voy primero a maquillarme unas cuantas manchas. Entonces lo voy a hacer con el corrector en el tono sombra, que tiene este tono marrón topacio, que tienden a tener las manchas, ¿vale? Entonces voy a poner en distintas zonas, aunque yo ya tengo aquí 1, 2 y 3, ¿vale? Ahí no voy a poner nada. Me voy a inventar por aquí algunas. Hola Ana, desde Murcia. Ayer estuve en tu tienda de Narváez, tenía muchas ganas de visitarla y tus chicas estupendas. Bueno, es que son, ya os digo, o sea, de verdad tenéis que ir o a Narváez 25 o a Foncarral 149, que no vais a encontrar mejor experiencia, o sea, os vais de allí transformadas. Vale,
Ya iba yo a coger el corrector, ¿ves? Ya automáticamente, no, la sombra, que esta en realidad es la que utilizamos pues para, aquí era una sombra muy discreta para diario, que era ideal, para hacer contouring, porque son tonos, pues eso es un tono como un topo, marrón topo. Buenos días desde tu Málaga, querida. Ay, si es que yo viví en Málaga de los 15 a los 25 años, así que allí toda mi adolescencia. Bueno, vamos a ponernos alguna por aquí, ¿vale? No os fijéis en lo que es el aspecto de la mancha, me da igual, solo quiero que veáis algunas cosas, ¿vale? No, lo he puesto ahí bastante pasote. Voy a hacer otras un poco más suaves, para que sean más suaves. Ahora os explico, ahora os cuento todo, ¿vale? Para que entendáis bien los tonos y todo. Cojo un poquito con la 111 y me voy a maquillar aquí una manchita también, ¿vale? Para que veáis que vamos a intentar emular estas que tengo ahí de manera natural, pero un poquito más grandes de tamaño, ¿vale? Imaginad que tengo por ahí, ¿ok? Hoy es un look en el que, bueno, esto es una mancha oscura, por ejemplo, si tuviera mi piel, no es normal, ¿vale? Que una persona clarita tenga esta intensidad de mancha cuando os digo, si tenéis una intensidad de mancha muy oscura, necesitáis el tono medio del corrector en lugar del claro, y es a esto a lo que me refiero de contraste, ¿vale? Algo exagerado, si sois claritas, si sois morenas, pues este será el tono normal de mancha que tendréis, porque va un poco en proporción, la persona clarita de piel las tendrá así, más parecido a esto, y con esto, con el corrector claro es suficiente, ¿vale? Claro, 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 aquí necesitaríamos el medio, porque tiene mucho pigmento, ¿vale? Cuando entendáis bien el tema del contraste que yo os digo. Entonces, en la zona de mejillas, imaginaos que yo tengo aquí, en la mejilla, normalmente además en las mejillas suelen estar así como un poco como dispersas. Incluso en las que habéis sido madres, pues tenéis, por ejemplo, aquí, más que en la mejilla, suelen estar aquí. Lo hago así un poco para que entendáis las zonas en las que suele haber manchas de Evi, mi gata. Esto sería lo que llamarían como el antifaz, incluso de que es embarazada, y otra muy común suele ser así, además están como dispersas en la frente. Me estoy poniendo monísima. Hoy va de corrector, sí, hoy va de manchitas, entonces suelen estar así, un poco más pigmentadas, y además como salpiconcillos, ¿vale? Hoy va de manchas en la piel, de cómo neutralizar las que tengáis manchas. Estoy haciéndome algunas por ahí para que entendáis un poco cómo sería corregir una mancha en la mejilla, cómo es corregir manchas cuando están aquí, cómo es corregir una mancha cuando es más intensa en proporción, ¿vale? Y luego también está la típica que os molesta infinito, que es esta de aquí, ¿vale? La mancha de bigotillo. Ese es mi caso y tengo dudas, genial, además lo voy a intentar explicar. Y luego hay personas, ahora os lo enseño también, que tienen esto que veis aquí, ¿vale? Tienen de todo. Normalmente suele ser porque utilizan algún tipo de medicación que afecta al hígado más de la cuenta, el hígado no hace la limpieza como debe y os salen manchas, ¿vale? Entonces, esto suele ser algo habitual, así. Esto en esta zona, si solo tenéis aquí, suele haber sido pues porque os habéis hecho la cera, depilación o lo que sea, luego os ha dado el sol, no os habéis cubierto bien en algún momento dado y se os queda la marca del bigotillo. En esta zona no suele haber. Lo normal suele ser mejilla o aquí en los bordes de la cara, si son por la edad suelen ser más en estas zonas ya más laterales, ¿vale? Luego las de embarazo que os suelen quedar son estas de aquí, que se llaman de antifaz, y luego hay personas que tienen aquí. Hay personas que esto lo tienen sin nada y en lugar de esta tienen aquí a los dos lados, ¿vale? Y además suelen estar, o sea, no es una mancha perfecta, suele estar así como salpicado. También hay típicas en la nariz, verá que me pongo aquí, en la parte alta, aquí, que al principio eran pecas, pero de repente se han juntado y ya no son pecas, ya es una mancha. Ahí estamos, ¿vale? Ok, una vez que ya tenemos esto, para que os hagáis una idea. Me pica un poco, espera un segundo, me voy a rascar. ¡Ay! Es que como justo está en la zona del micrófono. Vale, pues ahora, ya está. Más o menos algo así, ¿vale? Luego también puede haber ojera o no ojera, es independiente. Normalmente soléis necesitar el mismo tono que usáis en la ojera, es el mismo que soléis necesitar para vuestras manchas. Entonces, si esta mancha fuese así, porque yo qué sé, una mancha de nacimiento, una mancha muy oscura o una mancha, por ejemplo, ya no mancha solar, sino que os ha quedado, por ejemplo, la típica manchita de haber tenido un grano, ¿vale? Que se queda marca. Suelen ser además en zonas donde habéis tenido acné, que en ese caso sí que estarían por aquí, ¿vale? Las que hayáis tenido acné de jóvenes, hayáis tenido, o incluso de más mayores, y ya no esté rojo, que tendréis a veces una mezcla, la parte que están rosadas, que está vivo, y el que está todavía sin vivir, el que ya está muerto, pero se ha quedado ahí como una manchita, entonces suelen estar, no así de oscuros, mucho más claro, pero digamos que sería el aspecto
en estas zonas de aquí. Tendríais como esos puntitos, ¿vale? De haber tenido marquitas. Ana, ¿puede ser que este tipo de manchas, por ejemplo, de la frente, yo la tenía bastante pronunciada, pero después de mucho tiempo se han ido? ¿Puede ser? Sí. Yo he tenido manchas así, como esta tuve muchísimas. Cuando yo tomaba la píldora hace 1000 años, me fui de Interrail, me dio el sol y acabé como una jirafa. Tenía estas de aquí y aquí me salían no en el centro, sino como en este lateral, muchas aquí. Y bueno, yo hice varias técnicas, no sé, si queréis os cuento un poco. Lo primero en su día fue utilizar hidroquinona en las manchas, a ir al dermatólogo y tal. Pero cada año volvían a salir. Y una vez se me ocurrió, y esto es un poco raro, ¿vale? Porque no os recomiendo, esto no es recomendación para nadie, ¿vale? Pero yo, como era muy friki, estaba muy obsesionada con estas en verano, cada vez que me daba el sol en verano, en invierno se iban, pues otra vez volvían a salirme. Sobre todo las de las mejillas me daban mucha rabia, porque el resto era como fáciles de neutralizar, pero estas eran jodidas, ¿eh? Estas me molestaban mucho porque el colorete, tal, tenía yo esas dudas. Ahí es donde aprendí muchísimo sobre correcciones de manchas en la piel, porque yo misma tuve infinitos, ¿vale? Entonces, lo que hice fue ponerme, cuando salía a la calle, aparte me ponía, esto es muy, yo os digo, es lo que yo hice, no quiero decir que para nada lo tengáis que hacer. Es algo que se me ocurrió y me inventé y punto pelota, y en mi caso creo que funcionó. Entonces yo me ponía protección solar 30 en el resto de la cara y protección solar 50 donde tenía la mancha, ¿vale? Eso para empezar. Eso fue una de las cosas que hice. Entonces conseguía como que me bronceara el resto y el resto, la mancha, no se bronceara, con lo cual igualaba el tono de la piel más o menos. Entonces se quedaba como muy uniforme, con lo cual no me salía más. Luego, por otro lado, otros inventos que hice fueron ponerme eran como tiritas transparentes, ¿vale? Y me lo ponía justo encima de la mancha para que ahí no le diera nada el sol, y en el resto me ponía protección solar, pero 30, para que cogiera un poco de color y se me igualara. Eso lo hice un año, más o menos un verano entero, y al año siguiente es verdad que yo no sé, por eso digo que no sé qué fue, no sé si fue cambio de alimentación, fue que yo ya por dentro, es que claro, yo si os empiezo a contar ahora mis movidas mentales de que cuando yo creo que me van a dejar de salir, pues me dejan de salir, me concentro en que se acabó, ya no, yo no me representan, pues, y que la felicidad también contribuye a dejar de tener problemas en la cara. Bueno, el caso es que con los años se me fueron y me empezó, después de los embarazos, me empezó la rosácea. Pero mucha, aquí en plan, donde había tenido justo las manchas, ya no tenía manchas. De repente tenía rosácea llena de granos rojos, la cara, o sea, increíble. Si vais en mi destacados de Instagram y veis en la carpeta de destacados que pone rosácea, mi rosácea, ahí veis fotos de cómo estaba, ¿no? Y hubo una época en la que incluso se me combinó esto con manchas aquí en la frente. Entonces, de hecho, me hice un láser que se llamaba láser dye, pero es verdad que luego al final volvía otra vez. Y básicamente fue aceptar mi rosácea. O sea, os lo digo así de corazón, es como yo iba sin maquillar por la calle diciendo, mira, da igual, si es que da igual, yo soy igual de guapa, con, sin, me da igual, ¿sabes? O sea, mientras más te obsesionas con tapar algo, al final te va saliendo más, no sé. Entonces, pues fue decir, mira, yo me acepto tal y como soy, voy divina, estoy genial. Mientras tanto, mientras se vaya suavizando, voy a ir utilizando productos y reconozco, y esto de verdad que no es por haceros promoción ni marketing, me da igual, podéis hacerme caso o no, me da exactamente igual, pero a mí me ha funcionado el utilizar mis propios productos. Fin de la cita. También porque sé de qué está compuesto cada uno, cómo van mezclándose unos con otros. Yo enseguida lo primero que hago es probarlo en mí, por supuesto, y si a mí me da reacción mínima o me salen granos o se me pone rosa, ya sé que para personas con rosáceas no vale. Y luego se lo pruebo a mis compañeras también, que tienen un par de ellas tienen rosácea. Entonces es como, mi obsesión ha sido que todos y cada una de las cosas que yo me ponga en la cara no contribuyan a esto. Y especialmente un cambio importantísimo, tanto en manchas como en la rosácea, para mí fue la limpieza. O sea, el agua micelar. El agua micelar calmante para mí ha sido un antes y después, por la mañana y por la noche. Bien, dicho lo cual, no me enrollo más. Si queréis ver los comentarios de los productos y demás, ya sabéis que tenéis anaaparici.com, los testimonios de las personas que veis también en Instagram, tenéis la parte de testimonios, en las boutiques podéis probar los productos que queráis, ahí no hay compromiso. Ya sabéis que hay 3 tipos de servicios, está la colorimetría, que tú vas allí y pides, quiero una colorimetría, no tienes que pedir cita, te prueban los productos de tus tonos, los que te valen a ti, y sin compromiso de nada, pues si quieres te llevas y si no, no. Fin de la cita. Fin del problema. Luego estaría el pase blanco, que me preguntáis, a raíz de lo de Barcelona me decís, oye, pero el pase blanco solo es en Barcelona. No, en Madrid está siempre. Podéis pedir cita, o bien por teléfono, o bien acercándoos allí a las boutiques de Narváez 25 y Foncarral 149 y cogéis cita. La reserváis en ese momento, la cita se paga en ese momento, eso sí que es con coste, tiene un coste en concreto que luego se canjea en productos.
Con lo cual no has gastado, el curso ha sido gratuito, por así decirlo, ¿vale? Pero ya tienes tu cita, te dedican tu tiempo y tú vas aprendiendo a hacértelo a ti mismo, ¿vale? Es la diferencia. Y luego estaría la cita, que es pues eso, tienes un evento, una boda, ¿quieres ir? Pues ala, te vas a la cita y ya está. Y del 22 al 24 de marzo, de mayo, vamos a Barcelona, ¿vale? A hacer el pase blanco, pero me llevo a 4 pedazos de malas bestias del equipo, que son espectaculares. Se quedan aquí otras malas bestias en las boutiques y vamos a hacer los cursos allí, ¿vale? Bien, dicho lo cual, volvemos al punto de inicio, que me enrollo más que las persianas. Me dice por aquí, hoy me ha llegado el lápiz de cejas, brutal, no dejo de mirarme por todos los espejos. Iba a hacerme un microblading y lo he descartado. Pues mira, yo que me alegro. Lo importante al final es verse bien. Y es que es un tono de verdad que se adapta a todo. Bueno, vamos para allá. Hola Raquel, ¿qué tal? Raquel Arribas por ahí. Bueno, vamos al lío, que me descentro y ya sabéis que yo soy muy de bla. Para este tipo de manchas que veis aquí, que se nota que tengo manchas, entonces claro, vosotras mismas pensaríais, ostras, si yo os digo, ¿qué corrector utilizar? ¿Qué corrector elegir? ¿El claro o el medio? El claro, vamos a poner aquí el medio para que podáis ver bien todo y que os quede claro. Cualquier duda, de todas formas, ya sabéis, en comentarios o vais a las boutiques, que ahí os van a solucionar todas las dudas y si tenéis manchas y demás, os van a decir cuáles son vuestros tonos. También, que no lo suelo decir, en online, en anaparichi.com tenéis una opción que pone diagnóstico online y ahí, si no vives cerca de Madrid y no puedes venir, hay un servicio que tú lo coges, lo adquieres y luego mandas una fotografía y se te mandan todos tus tonos de piel, por si dudas de cuál es tu tono de ojera, de base, de manchas, de todo, ¿vale? Te lo hace una persona que está en la boutique, pero que te lo hace a distancia, por así decirlo, ¿vale? A través de una foto y por email. Bien. ¿Cómo podéis distinguir? Lo voy a intentar explicar así también online. Entre el claro y el medio y el oscuro. Vamos a coger por aquí. Este sería el corrector claro, que es un tono como rosa... ¿Veis? Rosa amarronado en realidad, aunque no lo veáis ahí marrón, pero es rosa amarronado. Luego tenemos el medio, que es marrón rosado, ¿vale? Que es este de aquí. Y luego tendríamos el oscuro. Ay, qué picor tengo hoy con la alergia. Vale. El oscuro. Vamos por aquí para que lo veáis bien, porque con estos 3 tonos, ¿vale?, quedan cubiertos cualquier tipo de mancha, de cualquier tipo de piel, de cualquier tipo de color, ¿vale? Por lo general, el 85% de las personas con este va a ser suficiente, con el claro. En verano, si os ponéis muy morenas, es probable que incluso las que uséis el claro en invierno, os vayáis al medio en verano, pero porque ya estéis más morenas, no porque la mancha, que también se va a oscurecer, sea que en invierno necesitáis este, no. Pero es que habéis cogido más color. Entonces, este es o para personas claras, o para personas claras que tengan manchitas o ojeras, ¿vale? Siempre que la mancha o la ojera no sea súper oscura, ¿vale? Entonces, para este tipo de contraste, que yo os digo, a ver, para piel clara o media, ¿vale?, intermedia, con el tono claro sería suficiente para este tipo de manchas, ¿vale? No necesitaría el medio. Digo, el medio solo es cuando tenéis una mancha oscura, con mucho contraste. ¿Qué pasa? Que vosotras os veis así y os veis el contraste. Entonces te compras el medio. Porque dices, uy, no, mira cómo se me ve el contraste, yo tengo manchas claramente. Entonces te compras el medio porque en tu cabeza hay mucho contraste. Pero para mí esto no es mucho contraste. Esto sí, ¿ok? Esto ya es un contraste incluso para medio o para el oscuro. Me he pasado, ¿vale? Un punto intermedio, ok. Esto probablemente incluso con el oscuro. Pero bueno, para que os hagáis una idea, para que entendáis bien, cuando os digo el contraste, no quiere decir que no sea oscuro. Claro que hay contraste con unas manchas. Pero si tenéis este tono de piel más o menos clarito, con el claro va a ser suficiente. Mi hija tiene una mancha de nacimiento en el cuello, es más o menos de este tono, aquí un poquito más oscuro y con el claro le va bien, ¿vale? Para que no penséis que el claro no tiene poder de cubrir o de neutralizar más bien, que sí que lo tiene, ¿vale? Después, para personas que están morenas, ¿vale? El tono de su mancha pues va a ser más oscuro que el de su piel, sí, pero con el medium va a ser suficiente, o las ojeras que tenga, ¿vale? O para personas muy claras que tengan algo con mucho contraste, una ojera muy intensa o una mancha que por lo que sea es muy intensa. Que es muy raro que una persona así de clara tenga esta mancha solar, eso es rarísimo. Es casi más un lunar esto que una mancha, ¿vale? Y luego están las personas que son muy morenas, de estas tizón, que en verano te pones negra. Entonces sería el oscuro, da igual el tono de la mancha, es que te vas a poner el oscuro, en tu ojera, es que no tengo ojera. ¿De qué te vas a poner el oscuro? Porque eres súper morena, como te pongas esto vas a estar gris ceniza, y como te pongas esto en una mancha o en una ojera pensando que te va a dar luz, vas a ir gris, pero gris cemento horroroso, ¿eh? Un gris que llama la atención, que te apaga todo.
Incluso teniendo la piel muy morena, no la lías tanto poniéndote el medio, ¿vale? Por lo tanto, al final, esto lo van a utilizar un 85% de personas, que es el tono claro, y este tono, que es el medio, lo van a utilizar 14,99. Y este de aquí un 1%, ¿vale? Más o menos, bueno, 0,001, ¿vale? Por ser así un poco estadísticos. Por lo tanto, el más utilizado van a ser estos dos, o el claro o el medio. Si yo tengo una ojera así, ¿vale? Para que os quede un poco claro, y mi piel es clara, me pondré primero el oscuro y después encima el claro, si mi piel es clara. Y así no me hace falta ponerme maquillaje encima, os va a dar luz, que la luz la va a aportar después este tono, pero primero necesito poner este, para que el tono de la ojera, que es más apagado, por así decirlo, se me convierta a este tono marrón rosado, que aunque no lo veis ahí, lleva rosa, ¿vale? Dentro de que lleva mucho marrón, pero lleva rosa, y es ese rosado el que va a hacer que ese marrón oscuro de la ojera se suavice, se neutralice y quede mucho más fácil de neutralizar luego con este, ya sí se podría aclarar, pero no con un tono beige clarito, ¿eh? Esto sigue siendo rosadito. Si yo después de este me pongo un tono de estos tipo porcelana y tal, otra vez la han liado parda. Ven. Vamos allá. ¿Cómo hacemos diferente si está aquí la mancha, si está en las mejillas, si está en el bigote o si está pues de repente en estas partes más de fuera, más laterales, ¿vale? Es diferente. En todo el rostro lo vamos a hacer exactamente igual, a excepción de estas que están en mejilla o aquí. Y ahora, imaginaos, por ejemplo, fíjate, esta sería interesante bajarla incluso un poco más, porque también he visto ese caso y es muy interesante para que lo entendáis. ¿Dónde está la sombra? Aquí. Me lo voy a bajar un poquito, porque esto es verdad que está en zona de colorete, pero ya sabéis que yo os digo que de aquí para abajo ya no es colorete, ¿vale? Entonces, muchas manchas que veo comparten zona en colorete. Espera, que me lo he puesto muy oscuro. Me he pasado 3 pueblos, espera. Voy a suavizar para que sea un poco igual. Y además no suele ser una mancha, suele tener puntitos, ¿vale? O sea, no suele ser ahí uniforme. Imaginaos que tenéis una mancha que no está perfecta justo aquí en la mejilla, como esta, por ejemplo, esta está dentro. Pues imaginaos que hay una que no está dentro, sino que sale un poquito, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, todo lo que baje de mi nariz, ¿vale? Ya no es colorete. A partir de aquí, todo lo que pase de la ceja, si tengo aquí una mancha, ya no es colorete, no es zona de colorete. Y lo mismo por aquí, ¿vale? ¿Ok? Entonces, por cierto, otra cosa más ahora que veo esto que es muy interesante. Si tenéis una mancha así, que os rodea por aquí, ¿vale? Fijaos que mi ojera parece más clara. Fijaos que aquí tengo una ojera que se ve normal y aquí parece más clara mi ojera. Muchas veces simplemente con poneros aquí el corrector más oscuro, se nos iguala el corrector medio, ¿vale? En lugar del claro, que sería mi tono, porque tengo la ojera clara, me pondría un claro. Pero ¿qué pasa? Cuando corrijamos cualquier cosa siempre hay que pensar qué es lo que tengo alrededor, porque mi objetivo total siempre va a ser igualar con lo que tenga alrededor. Entonces, esto está más oscuro de aquí para abajo, igual que si tienes rosácea, ¿eh? Si tú tienes esto clarito, pero tienes todo esto rosa intenso, si yo me pongo un corrector claro basándome en que mi ojera es clara, va a seguir habiendo este contraste. Muchas veces la manera en que se vea menos la mancha, o la rosez, o lo que sea, el contraste es oscureciendo esta parte. Cogería el corrector medio, me pondría aquí y automáticamente no se me vería, ¿vale? De hecho, lo voy a hacer un poquito. Voy a coger el corrector medio, que es lo que yo haría en este caso para empezar. Por eso os digo que lo que tenemos que jugar siempre es que entendáis qué hay alrededor y quiero igualarlo, ¿vale? O por ejemplo, aquí en este caso, en la frente, esto es mucho más oscuro que los lados. ¿Qué puedo hacer? Puedo tratar de aclarar esto para igualar, sí. Y otra opción también más fácil, ¿vale? Que esta sería al contrario de lo de igualar con lo que hay, sino igualar con la mancha, que sería como aquí, voy a oscurecer esta parte, porque es más fácil oscurecer que aclarar, así os lo digo, ¿vale? Oscurecer siempre es más fácil que aclarar. Entonces, ¿cómo hago? Pues me pondría polvo de sol aquí alrededor y cuando ya tengo un tono similar, porque esto va a ser siempre más grisáceo y el polvo de sol va a ser más doradito, me pondría aquí ya mi corrector, con lo cual lo suavizaría partiendo de la base de que he gastado mucho menos corrector. Ahora vamos a ir a ello de manera práctica, ¿vale? También a mi amiga que te está viendo, hola, vale, ok, estoy manchando aquí esto con las manos llenas de correctores, estoy tocando todo, lo estoy poniendo fino filipino. A ver, señoras, vamos al lío entonces. En este caso, yo haría dos cosas si tenéis así la mancha cerca de la mejilla. La primera es oscurecer la ojera y en lugar de ponerme el claro me pondría el medio,
¿vale? Y en esta puedo aprovechar si está oscurita normalmente esto es cuando hay mucho contraste y es oscura la mancha, ¿vale? En este caso me podría poner el claro o aprovechar el medio y ponérmelo en medio, ¿vale? Depende de la intensidad siempre de lo que tengamos. Entonces, ¿cómo hago? Primero, delante de vos, ¿sabes? Para que veáis un poco cómo haríamos en este caso. Son esas dos cosas con las que jugaría. Primero tengo que oscurecer lo que haya al lado, en el caso de la ojera, y va a quedar muy natural, ¿eh? No os preocupéis que no se va a ver ahí un pegote. Porque esto, si además lo aplicas con esta brocha, con la 111, este corrector es muy ligero, parece agüita, o sea, es súper ligero. Entonces, vamos a coger un poquito, con la brochita por el lateral, integro ahí dando 2 toques, y voy a ir dando, empezaría por abajo en la transición entre la ojera y la mejilla, como siempre os digo, y luego voy subiendo hacia arriba, ¿vale? O sea, no se me va a quedar. Lo que yo quiero es quitar sobre todo el corte y el contraste, ¿vale? De manera sutil. Voy por aquí, me voy bajando y subo, ¿vale? Solo con ese paso, ópticamente se me ve menos la mancha. Fijaos, solo con eso, y solo he puesto corrector más oscuro de mi ojera. Mi tono era el claro, me he puesto el medio, pero aplicado con esta brocha queda muy natural, ¿vale? Entonces, fijaos, qué bien te explicas, eres una buena profesora, te veo esta madrugada. Pues muy bien, ¿vale? El cerebro humano percibe cortes y contrastes. Ya iríamos luego a por él. Podríamos ir con el corrector claro, esto es importante. Si yo, por ejemplo, digo, seguramente aquí con el medio, porque me he puesto bastante, ¿vale? Luego la siguiente parte me lo he puesto muy oscuro. Entonces, cojo con el corrector, que quiero hacer la prueba, por si dudo. Si digo, mira, tengo una duda, no sé si soy el medio o el claro, ¿vale? Aunque aquí en este contraste ha quedado claro que era el medio. Pero bueno, cojo el clarito, cojo un poquito a toquecitos, ¿vale? Y por cierto, aquí no lo haríamos así, ¿eh? Yo aquí no me pondría el corrector. Yo me maquillaría ahora todo el rostro, o sea, me pondría mi corrector más oscuro, me maquillaría con la base de maquillaje, ¿vale? Y me seguiré viendo la mancha, ojo, ¿vale? Pero es importante corregirlo después esto, cuando está en la zona de la mejilla especialmente. Me pondría mi base de maquillaje, me cubrirá bastante, me neutralizará bastante bien, pero la base es beige, tiene un subtono beige, no tiene capacidad de quitar todo eso de mancha más oscura, no tiene poder de quitar un marrón topo, ¿vale? Entonces se me seguirá viendo ahí como un grisáceo raro, ¿ok? Entonces, me pondré el colorete encima, como si no tuviera mancha. Sé que sufrís porque muchas decís, no, yo me lo corrijo antes, cuando me pongo la base de maquillaje, pues bien, pero cuando me pongo el colorete vuelve a asomarse, por eso no gastes producto tontamente. Tú te pones tu corrector más oscuro, ya hemos quitado una parte principal del... A ver, que me llaman, apago. Tú ya te has quitado un corte importante, ¿vale? Me pondría la base de maquillaje normal y corriente como si yo no tuviera mancha. Me pondría mi colorete normal y corriente, como os explico, como si yo no tuviera mancha. Y luego encima es donde me pondría el corrector en lo que asome, ¿vale? Entonces, voy a intentar explicarlo, a ver, porque tengo que explicar muchas cosas, entonces no me lo quiero tapar ahora con la base, hacer esto, pero si yo por lo que sea no voy a llevar colorete, no me voy a maquillar, solo quiero salir de mi casa sin más, ¿vale? Entonces, en ese caso sí me pondría el corrector ahora, ¿vale? Pero si yo tengo una boda, un evento, y me quiero maquillar y quiero ir con mi colorete y con todo, entonces me lo tengo que corregir al final del todo. Vais a gastar mucho menos producto y es que es eso, es que te lo vas a corregir y en cuanto toques con el colorete va a volver a asomar. Y vas a decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Me pongo un beige? No, no, no. Te pondrías el corrector medio o el rosado, depende de tu tono de tal, que va a parecer que tienes un colorete en crema. No te preocupes, se va a igualar con el colorete, ¿vale? Entonces, si yo me lo quisiera neutralizar, luego si hace falta lo vuelvo a sacar. ¿Cómo haría? Pues me cojo el corrector claro, por ejemplo, que en este caso sería el medio, ya os lo digo porque está ahí intenso. Pero bueno, pruebo, por si acaso, pam, 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 y me pondría aquí un poquito a toquecitos. Toque, 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 ¿vale? Y fijaos que neutraliza muy bien, tiene un poder de neutralización, es que es maravilloso, es que de hecho es este color, es que no es el medio. El medio me ha servido para oscurecer la parte de la ojera e igualar. Y con esto ya lo tendríamos, fijaos, se queda súper bien, ideal, perfecto para salir del paso, ¿vale? Yo no tengo aquí la mancha, lo mío es un maquillaje, pero si yo ahora mismo, en mi caso no va a volver a asomar probablemente, pero si tenéis una mancha real, lo que os digo, si vais a ir para diario así, perfecto, vais así y ya está, vais a ir neutralizadas, no va a ir la piel perfecta, pero no pasa nada, ya por lo menos lleváis eso suavizado y natural para la que quiera salir corriendo y no quiera liarse a productos. Paso de maquillarme, ¿verdad? Vale.
Pero si no, hacedlo como os he explicado. Si tienes aquí esa mancha, por favor, ponte tu base de maquillaje, aunque la sigas viendo, pasa de ella. Te pones tu polvo perfeccionador, ¿vale? Cada vez verás menos la mancha, se va a suavizar, porque de por sí, tanto la base como el polvo perfeccionador te la va a suavizar un montón. Pasa de ella. Te pones tu colorete. Pero es que tengo aquí, pasa de ella. Te pones tu colorete siempre sin bajar de aquí, sin pasar de aquí, sin salirme de aquí. Lo difuminamos, o sea, lo integramos a toquecitos con Minimal, que lo bueno que tiene es que tiene el tamaño justo de la parte del pómulo. Y al final del todo, imaginaos que yo ya llevo mi base, llevo todo, y eso es lo que iba. Imaginaos que yo ya tengo mi base puesta, me voy a poner un poquito. Imaginaos que yo aquí abajo ahora lo voy a como asomar otra vez. Me cogí el serum en vez de la base. Muy bien, y muy bien. Vale, me cojo la base de maquillaje. Me pongo aquí un poquito, ¿vale? Ahora la vuelvo a asomar yo, porque como a mí de manera natural no me va a asomar, pues me la pondré después. Vosotros os maquilláis, como si no hubiera ninguna mancha. Y me maquillo también por encima de lo que hice, ¿vale? De mi corrector, eso sí. El corrector en la ojera sí que lo tenéis que poner primero, porque ahí no vais a volver a tocar, ni vais a poner coloretes, ni vais a arrastrar, ni vais a poner polvo de sol, ni nada. Entonces ahí simplemente sí que podéis, ¿vale? Vamos a darle aquí, solo esta parte, que en la frente todavía no quiero hacer nada. Que cada mancha os voy a explicar de una manera. Vale, imaginaos que yo ya tengo esto aquí. Fijaos, de hecho yo estas no me las he tapado, que son mías. Y fijaos como la base de maquillaje no tiene poder de neutralización porque tiene un color beige. Me las ha suavizado, ¿las veis ahí? Las que son mías naturales, no tiene poder de neutralización real. ¿Puede suavizar? Sí, va a suavizar un montón. Yo las tengo pequeñitas, pero si las tuvierais grandes, para que lo sepáis lo que va a pasar. Cojo mi polvo perfeccionador, que va a contribuir también, además me viene muy bien que justo se asomen las mías, porque como no las he corregido antes con el corrector, que también se podía, ¿vale? Pero así veis cómo queda más traslúcido. ¡Pum! Pongo esto, polvo perfeccionador, voy por aquí, y voy dando un poco en todo. Vale, fijaos que de nuevo, aunque yo le dé así, suavizo, obviamente se va a ver menos que cuando yo empecé, obviamente, pero ahí sigue, ¿vale? ¿La veis ahí? Entonces, estas de aquí, como ahí no voy a llevar encima colorete, ni me voy a poner aquí polvo de sol porque está en una zona lejana, las puedo corregir antes, ¿vale? Como hemos hecho aquí. Me la puedo corregir perfectamente, en el momento de la ojera me corrijo pim, como me veis hacer en miles de vídeos, ¿vale? Y no hay ningún problema, ya se queda corregido y ya no se ve, ok. Pero en el momento que yo voy a volver a pasar por encima con una brocha, tanto de colorete como de polvo de sol, y encima voy a poner un producto que tenga color, sea un polvo de sol o un colorete, me va a volver a asomar, porque estoy arrastrando lo que ya había hecho. Y encima va a asomarse más, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, si me hubiera asomado aquí, y yo en la mejilla, como os digo, da igual, te pones tu polvo de sol, tu colorete, lo que sea. Si tienes aquí este tipo de tonalidad en la mejilla, no pongas polvo de sol en la mejilla. Fin, puedes ponerlo por detrás, por abajo, a los lados aquí, ¿vale? Nunca encima de aquí, ni de aquí, nunca, never, ¿ok? Cogemos el colorete, imaginaos, me da igual, voy a coger el color rosa para que lo apreciéis bien, para que no tengáis miedo a poneros un colorete rosa con un corrector. Me lo pongo aquí, ¿vale? Obviamente a mí no me va a asomar porque yo no tenía una mancha real. Pero quiero que lo veáis bien. Trasca. Me pongo aquí mi colorete, aunque tú, ahora me la dibujo, me la dibujaré posteriormente, pero imaginaos que es que asoma, igual que le ha pasado a esto. ¿Vale? Me voy a poner ahí bien de colorete para que podáis ver bien lo que quiero decir. Me da igual que sea una marca de grano, sea una mancha, sea un grano rosa, no me importa. En este caso, en la zona de mejilla, si ya vemos de colorete, o sea, todo lo que llevemos en la mejilla de imperfección se corrige al final, después del colorete. Fin, no hay más, ¿vale? No es antes, me da igual que sea mancha, grano rojizo, marca de acné, angioma, mancha, whatever, después del colorete, ¿vale? Imaginaos que ahora me voy a volver a recrear la mancha, me la voy a poner más clarita porque en teoría ya la base me ha ayudado, ¿vale? Como veis aquí, me han ayudado los productos, pero se me ha vuelto a destapar, sobre todo un poquito después de poner mi colorete. Me la dibujo de nuevo, más suavizadilla. A ver, lo voy a marcar para que lo podáis ver bien. Y ahora imaginaos que la mancha ocupa más que el colorete, porque baja un poco más.
Es decir, hay mancha en mi mejilla y mancha más abajo. Voy a marcar un pelín más para que veáis bien lo que quiero decir. Lo dejo ahí un poco así salpurriado. Y aquí. No asomaría tanto porque llevamos cosas, ¿vale? Pero imaginaos que vuelve así. ¿Ok? Más o menos, por hacernos un equipo. Vamos a ver. ¿Cómo haríamos ahora? Bien. En este caso, en estas que están fuera de la zona de colorete, tengo que hacer 2 pasos. Sorprendentemente voy a hacer más pasos fuera de la zona de colorete que dentro de la zona de colorete. ¿Cuáles son los 2 pasos? Pondré encima mi corrector y encima un toque de base, si quiero que quede perfecto, ¿vale? Porque yo ya llevo la base puesta, entonces pondría primero mi corrector, en este caso en el tono claro, porque hay muy poquito contraste y soy clarita de piel. Esto en las mías, ¿vale? En las mías reales, verdaderas. Me acerco aquí, cojo con la brocha, pam, pam, pim, aprovecho que tiene la puntita para coger producto y pongo encima de las manchas. Pim, pim, pim. Y luego, para que quede ya perfecto, o sea, pero perfecto, encima de las manchitas voy a añadir, o sea, encima del corrector, que como tiene pigmento, su tono, o bien rosa amarronado o bien marrón rosado, me va a neutralizar esa oscuridad, y luego ya encima me pongo la base de maquillaje. Por eso en estas zonas no hace falta que os pongáis la base y luego el corrector y la base, no hace falta. Te pones el corrector y luego encima ya das la base y te has ahorrado producto. Entonces yo ahora cogería mi base, me pondría aquí un poquito, cojo y me lo pondría encima, pim, 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 para igualar ya con el resto de la piel, ¿vale? Entonces, si tenéis manchas, para que os sea más fácil un poco a modo de resumen, si tenéis manchas fuera de la zona de mejillas, lo corregís antes. Empezáis por la ojera, ponéis corrector en la ojera, corrector sobre las manchitas, difuminamos y luego la base a toques encima de todo. Aquí no la extendáis la base luego en ese caso a líneas porque si no os llevaríais lo que habéis corregido, ¿vale? Daríamos en esa zona a toquecitos. Fin. Y ya con eso os olvidáis. Pero si están aquí, todo lo que esté dentro del colorete, solamente tenéis que poner el corrector, nada más. Es un paso. Por eso tenéis que esperaros al final del todo. Te pones tu base, tu polvo de sol, tu colorete, lo que te dé la gana. Y luego ya, le das, te gastas nada de producto y se va a igualar con el colorete. Pero si tu mancha está mitad colorete, mitad zona fuera de colorete, porque en este caso hemos dicho que no deberíamos pasar nunca nuestro colorete debajo de esta línea de la nariz, esta zona la corrijo como esta y esta zona solo pongo el corrector. Es decir, aquí en esta parte me pondría el corrector y la base para igualar con el resto de la piel. ¿Vale? Porque también tú muchas veces dices, oye, yo qué sé, y si antes de empezar a maquillarme, si tengo aquí justo una mancha, ¿qué hago? ¿Me pongo el corrector ahí y en el resto no? No te compliques, hazlo al final, ya está, no pasa nada. Si se pueden hacer todas las correcciones al final, ningún problema. ¿Vale? O sea, en ese caso, pues te haces todo al final, no te lo hagas por partes. ¿Cómo hacemos eso? Lo que os digo, si tenemos mitad arriba, mitad abajo, pues me pongo el corrector a toques muy suaves, ¿eh? Aquí no tengo que pulsar nada, solo toque, 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 toque. Se va a fundir como si fuera un colorete en crema, se va a fundir con el resto de mis tonos del colorete, no tengo que hacer nada más. No tengo que ponerme, va a asomar, se va a parecer rosado. Y me bajo también el corrector aquí a esta parte más oscura, que está en la zona, como la tenía más oscura, fijaos, me la he puesto más oscura aquí que arriba, fijaos que se ve el corrector más grisacillo, sutil. Vale, me lo pongo por aquí, no me quita mi aspecto de colorete, ¿vale? Sigue pareciendo que tengo mi colorete. Y lo que sí es que mi base de maquillaje, sí o sí, me la voy a poner aquí, encima de esta corrección, pero ojo, no me subo a la mejilla, donde no haya colorete nada más, porque yo quiero que eso quede súper limpio, ¿vale? Entonces tendríamos ahí mi manchita. Si asoma otro poquito más, pongo un poquito más de corrector. Y así vamos jugando, ¿sabéis? Y si la mancha, es muy oscura, el corrector medio. Y que no os preocupe, mirad, me voy a poner incluso, si la mancha fuera más oscura, para que no tengáis miedo al medio, medio al miedo. No os preocupéis porque ya os digo que son colores que pigmentan muy transparentes, como si fuese agua con color, pero se trabaja muy bien en la piel. Entonces yo cogería el medio, me quito muy bien en mi mano, plan, 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 ¿vale? Me quito hasta que haya muy poquita cantidad aquí y voy construyendo capa a capa, pulso, 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 ¿vale? Si me ha quedado muy oscuro, quiere decir, o sea, si yo me pongo mi corrección con el claro
y se ve grisácea la mancha, es que es un color demasiado claro para esa mancha o mi tipo de piel. Entonces necesito el medio, ¿vale? ¿Cómo sabéis vuestros tonos? Pues si vais a las boutiques os hacen la colorimetría en el momento, ya os digo que eso no tiene ningún coste, o bien lo hacéis, si no vivís en Madrid, tenéis que adquirir ahí sí el diagnóstico online, que ya va con todo, se te hace un informe, con todos los tonos, para manchas y todo, ¿vale? Y sigo teniendo ahí colorete, o sea, no pasa nada, no es, oh Dios mío, se queda la piel muy lisa, muy bonita, ¿vale? Para que lo podáis ver ahí. Vamos ahora a mancha de frente. ¿Cómo haría yo en este caso? Me maquillaría con mi base de maquillaje, también podéis hacer, ¿eh? Me pongo aquí un poco de corrector, muy suave, ¿vale? Podéis hacerlo así, pero yo directamente cuando hay tanto contraste, en la frente sobre todo, en el resto también, o si tenéis vitíligo, ¿vale? Esto sería lo mismo. Pongo mi base de maquillaje por encima de todo, ¿vale? Me maquillaría. De hecho, voy a intentar, aunque se me va a quitar un poco, pero luego lo oscurezco, ¿vale? Pero para que veáis cómo lo haría yo de manera real, si hubiese esa mancha. Cogería mi base de maquillaje, ¿vale? Me integro bien con Platinum. Ay. Voy a intentar darle así para no arrastrar un poco lo que me he inventado. Voy dando un poco por todo. Voy a dar aquí muy suave para simplemente imitar el efecto que quedaría con la base. Te veo esta noche en YouTube, dice. Muy bien. Voy a poner por aquí así suavizado, ¿vale? Que la base ya sabéis que lo que va a hacer es suavizar, neutralizar un poquito, pero el tono que tiene, el subtono beige, es genial para todo lo rosado y para todo lo que queráis, pero se me va a, o sea, no me va a neutralizar las manchas, ya lo habéis visto. Porque necesitamos un subtono marrón rosado para ello, ¿vale? Pero ojo, no se os ocurra compraros una base marrón rosada por toda la cara, porque entonces vas a quedar con la cara muy rara, ¿vale? Si tienes la piel rosada, te vas a ir rosada. Si tienes la piel cetrina o amarillo apagada, se te va a ver grisácea toda. O sea, no. Simplemente para zona de manchas y el resto todo veis, ¿vale? Ahora, ¿cómo haría yo en eso? No me lo he puesto muy para no quitar, ¿vale? Para que veáis un poco el contraste. Cogería el polvo de sol, que ya os he dicho que el polvo de sol no solo es un bronceador, es un oscurecedor, es como si fuera un corrector, ¿vale? Pero que oscurece en lugar de aclarar. Entonces cogería con la brochita el borrador, que va a dejar todo súper natural. Este tono lo que va a hacer, este en concreto, ¿vale? Que ya veis que es súper natural el acabado, no tiene brilli, aquí nada de purpurinas, ¿eh? Para hacer una corrección de piel, nunca purpurinas, para que quede lo más natural posible. Siempre emulamos lo que hay alrededor. Entonces, como esto está más oscuro que esto, voy a oscurecer los lados. Y para ello utilizo este producto, que lo que va a hacer es darme un par de tonitos más. Puedo ir trabajando capa a capa hasta que yo vea que me iguale, ¿vale? Si tuviese una mancha real lo podríais ver mucho mejor, porque suele además marcarse más incluso el corte. Me lo he dejado demasiado difuminado, pero bueno. Si yo oscurezco alrededor con un polvo de sol, la mancha cada vez llama menos la atención, el contraste, porque el cerebro lo que siempre va buscando son cortes y contrastes. Se centra en ellos. Entonces se da cuenta de que ahí hay una mancha, porque algo le llama la atención, hay un corte. Entonces yo me pongo a oscuridad aquí un poquito de manera sutil, se me va a ver menos la mancha central, y ahora lo que haría yo en realidad sería coger mi corrector, en este caso voy a utilizar el medio porque se supone que esta mancha es más oscura. También podríais intentarlo con el claro si sois muy claritas, ¿vale? Pero normalmente estas de aquí de la frente salen a personas más morenas. Vale, y en verano cuando estamos morenas además. Esta no suele estar el resto del año, normalmente. Bueno, pues en ese caso yo empezaría siempre neutralizando, dándole toquecito con el corrector medio en el lateral, en el corte, para que mi ojo no vea cortes y contrastes. Entonces no solo oscurezco a los lados, sino que sobre todo, digamos que bordeo, que es lo mismo que haría en el bigotillo. ¿Vale? Entonces, luego ya con los restillos, ya voy dando un poco encima de la manchita, pero lo importante no es el centro, sino los cortes, lo que sería donde empieza y donde termina, ¿vale? Entonces sería ahí, y luego ya un toquecito por encima. O sea, muchas veces, aunque se vea sutilmente la manchita, no os obsesionéis con que le quitemos el corte y el contraste, no hace falta recargar y recargar y recargar, que yo sé que vosotros la vais a ver, porque estáis obsesionadas con ellas y la vais a ir a mirar y a ver, pero muchas veces es mejor dejar la piel más natural y ya está, nadie va a ver. Si no hay corte y contraste, no lo van a apreciar. ¿Qué te obsesiona? Pues ya está, pones más capas, te concentras en hacerlo todo perfecto. Si es tu boda, por supuesto, si es un evento familiar, vas ahí mancha a mancha con una precisión de cirugía total, ¿vale? Vas ahí a saco, ¿ok? Hasta que ya no se vea nada de manchita, ni grisáceo, ni nada, ¿vale?
Para este tipo de manchas, lo mismo, cuando está tan cerca de la ojera haríamos lo mismo que aquí, ¿vale? Si todo esto está cerca de la ojera, necesito oscurecer por un lado mi ojera, ¿vale? Ñam, ñam. Muy sutil. Pondríamos el medio. Este tipo de manchas también le salen sobre todo a las personas más morenas, ¿vale? Las más claritas no suelen tener ahí. Suelen tener más en mejillas o de haber tenido pequitas. Pues nada, oscurecemos, pero muy sutil, ¿eh? No hay que utilizar mucho producto, simplemente es un toquecito para restar ese corte y ese contraste, y con el mismo muchas veces simplemente vas bajando. Cuando lo tenéis así más marcadillo, vais bajando, 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 y ya suavizas ahí, y luego ya te pones tu base de maquillaje y ya estaría, ¿vale? Si por ejemplo baja, o sea, está ya en la zona de mejilla, ya sabéis, esta se neutraliza así, y todo lo que esté dentro de la mejilla ya habéis visto que primero pondríamos base, luego colorete o polvo perfeccionador, polvo de sol, lo que quieras. Polvo de sol no pondría aquí nunca, si ya llevo mancha, ya sabéis, y colorete, y luego encima simplemente pam, 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 toquecitos de la parte que quedara en esa zona. En la nariz, por ejemplo, si lo tengo ahí y soy clarita de piel, como ahí no tengo una ojera ni nada, pues simplemente me pondría, por ejemplo, el corrector claro. Es decir, si tenéis muchísimas manchitas de muchos tipos y muchos tonos en la piel, lo suyo es que incluso tengáis el tono claro y el medio y vais variando. ¿Por qué? Porque cuando vayáis aclarando el tono de piel conforme va pasando el año, necesitaréis el tono claro en muchas de ellas, y cuando tengáis más color, os vaya dando el color, se irán subiendo. Entonces podéis jugar con los dos tonos normalmente. Las pecas son una pesadilla. Jo, pues a mí me encantan, fíjate, eso os iba a decir, ¿eh? Si tenéis pequitas, a mí me encanta una piel con pecas, ¿eh? Yo eso no lo neutralizaría, o sea, me gustan. Si a vosotras os molestan, vale, no digo nada, pero a mí personalmente me parece que quedan súper bien. Eso sí, cuando varias pecas se unen, ya forman una mancha, en ese caso yo sí neutralizaría, ¿vale? Por ejemplo, las de la nariz, pues vengo aquí, cojo, me maquillaría primero, o, no, bueno, en este caso no, me pondría el corrector y luego ya la base, ¿vale? Porque aquí no vamos a poner luego, salvo que quisiera poner el polvo de sol o algo más, si no, simplemente lo haría así y ya está. Empezaría por aquí, igual que mi ojera. Corregiría manchitas y ojera, salvo, ya sabéis, si están en la zona de mejilla, pam, 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 o muy cerca de ella. Me pondría por encima, toque, 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 hasta suavizar, ¿vale? Cuando no son muy intensas, ya habéis visto que el tono claro es perfecto. Se me ha salido por aquí. Vale, zona de bigotillo, fijaos, como no hay tanto contraste, ¿vale? Si hubiese este contraste con el propio corrector claro, me lo pondría aquí. Pero sobre todo, incluso si la parte de arriba marca más la línea, ¿vale? Si tenéis más marcado aquí el corte, empezad por el corte. Quitando el corte, muchas veces aunque abajo esté un poco oscuro, no se os va a notar. Entonces, iríamos dando ahí entre corte, 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 bajo, y ya sí me pego al labio, ¿vale? Pero lo principal, y luego subís un pelín hacia arriba para igualar todo, pero muy poquito, sobre todo el corte, ¿vale? Si yo tuviese la parte del bigote más oscura, ¿vale? Porque por lo que sea me ha cogido ahí mucho color, en lugar del claro, pues sería el medio. Me lo voy a poner un poco más oscurillo. Si por lo que sea se os marca más, que personas que se les marca bastante, en lugar del tono claro, que ojo, aquí el claro la verdad es que suele tener bastante poder de neutralización y muchas veces no es necesario ni el medio ni nada. Pero bueno, si estás morenita de piel y tienes ahí manchas en el bigotillo, en el labio superior, el medio. Siempre empezando, sobre todo, por la zona de mayor contraste. Y luego aquí en este caso hay que ver, muchas veces tenéis, por ejemplo, imaginaos, todo el rostro súper clarito. Y de repente tienes aquí una mancha como esta, no, tampoco muy oscura. Muchas veces hacemos dos pasos. Esto es ya a nivel para nota, ¿eh? No hace falta ni que lo tengáis ni nada, pero yo en este caso corregiría aquí, neutralizaría, y muchas veces haría como en la ojera, oscurecería esta parte. ¿Y cómo la oscurezco? Con el tono sombra, con el que me he puesto para hacer las manchas. Me pondría un toquecillo muy sutil en la parte muy muy clarita, si hay mucho contraste, para oscurecerla sutilmente. Entonces la dejaría muy, muy, muy suave, con lo cual ya no se me vería aquí un salto, estaría todo más o menos oscuro, entre comillas, y luego ya con el corrector doy a todo, ¿vale? Para que lo tengáis también en cuenta, pero bueno, eso es una cosa que hacemos nosotras ya, eso es en casos más concretos, o incluso en vitíligo, por ejemplo.
En vitiligo no siempre el polvo de sol es el que me va a hacer de mejor oscurecedor, a veces el mejor oscurecedor es la sombra. Depende del tono que haya alrededor de la piel. Si la persona es muy doradita así, el polvo de sol, pero si tiene un tono de piel muy neutro, muy amarronado, así apagado, necesita el tono sombra para oscurecer y que sea lo más parecido posible alrededor, ¿vale? Bien, en una mancha así de oscura, imaginaos que tengo una ojera alrededor del ojo así de oscura y tengo la piel clara, pues me cogería el corrector oscuro, ¿vale? Ahí. Porque es tal el contraste que necesito primero suavizar ese contraste con un corrector que cuando me lo ponga no se me va a quitar del todo, ¿vale? Se va a quedar un color extraño, pero luego la base de maquillaje lo va a neutralizar genial. Es como que le voy a facilitar a la base que me lo neutralice. Entonces cogería el corrector oscuro, que es este de aquí, ay, tengo un picor con la alergia que me está matando, espera que ya no sé por dónde he cogido, y me lo voy a coger otra vez porque es que no veo, no sé por dónde lo he cogido, no quiero liarme. Vale, fijaos aquí cómo quedaría con la brocha, ¿vale? Que se ve un color suave. Y además lo bueno, ya os digo, que esto no es una plasta de maquillaje, no es súper cubriente, es muy ligero el acabado. Y me voy solo a la mancha, toque, toque, toque. ¿Vale? De manera que me queda ahí como más suavizada. Ay. Le estoy cambiando el color, en lugar de ser ahora un tono topo, lo convierto como en un tono más rosado, ¿vale? Dejémoslo así. Me he pasado 3 polvos y es probable que no me quede igual por el hecho de poner capa sobre capa, pero bueno. La que lo tengáis oscuro es el tono que necesitáis. Y ahora vamos con la base de maquillaje, la catrasca. Es que lo he extendido porque no es una mancha, es un manchurrón literalmente, ¿vale? Pero bueno, vosotras os centraríais solo en vuestra mancha. No salgáis de allí porque si no, todo lo que salgáis de esa zona se os va a ver de un color extrañísimo. Pensad que es un corrector oscuro. Vale, ahora cogemos la base de maquillaje de nuestro tono de piel y ya lo pondríamos encima, ¿vale? Espérate que me he perdido aquí. Ahí. Porque digamos que sobre la mancha inicial, la base de maquillaje, recordad que no tiene poder. No tiene poder, puede suavizar, pero no tiene poder. Entonces lo que hago es altero ese tono, lo convierto en una especie de marrón rosado, raro, anaranjado, extraño, y con la base de maquillaje ya, ñaca, me lo cargo. Siento mucho que no vaya a quedar perfecto, pero bueno, os tenéis que hacer una idea, más o menos. Como se me va a ir moviendo un poco, bueno, lo pongo ahí a toque, toque, y luego el resto, si os habéis salido tanto como yo, pues ya voy a aprovechar el maquillaje, pero bueno, me iría alrededor, para que no se vean cortes ni contrastes, ¿ok? Y aquí también pondría mi base de maquillaje, recordad que he hecho solo la corrección, ya le daría con mi base de maquillaje, que lo podéis hacer con Platinum, con la propia brocha con la que solemos poner la base, o también hacerlo si estáis manchita a manchita, en zonas más pequeñas, con la propia del corrector. Y también le doy encima de mi ojera, ok, ¿vale? Luego ya pues sellaríamos con el polvo perfeccionador, sin apenas pulsar para no levantar nada. Y si por lo que sea al pasar por encima se me ha asomado un poquillo, ¿vale? Que tú dices, ay, pues al final del todo, ya cuando te maquillas del todo, te retocas otra vez con un toquecillo de ya muy poquita cantidad de corrector y otra vez otro poquito de base. Salvo, recordad que esté aquí. Si está aquí, solo con corrector y ya está. ¿Vale? Y ya pues me pondría mi colorete. Me cojo el polvo. Me pondría mi coloretillo. Hola chicas, ¿qué tal? Que os veo por ahí saludando. Y ya está, ¿vale? Y si yo al poner mi colorete, por lo que sea, sin querer, me ha vuelto a asomar parte de esta zona, ¿qué tal? Corrector ahí y ya, me olvido. ¿Vale? Voy a poner un toquecillo de la base en la nariz porque me he dejado media sin poner. Y así ya voy también decente por la vida. Ñaca, ñaca, ñaca. Aquí ya había puesto yo el corrector, me pondría la base para igualar con todo. Y lo mismo en la zona del bigotillo. ¿Vale? Por lo tanto, por resumiros, hacerlo todo lo más sencillo posible. Sí o sí, los correctores, o sea, la corrección cuando tenéis manchas o todo lo que sea muy oscuro, ojera o mancha, la hacéis antes, le damos un sustillo inicial, ¿vale? Con el corrector, o bien el claro o bien el medio, o depende, si es súper intensa el corrector oscuro. Luego,
si está en la zona de mejilla, no tocamos nada, nos maquillamos como si no existiera, nos ponemos la base, polvos, colorete, y es al final del todo ahí, ¿vale? Ahí sí, cuando corregiríamos, y solamente con nuestro corrector. No hay que poner nada más, ni hay que poner base de maquillaje encima, que si no se nos quedaría el colorete muy rosado divino y un pegote beige en medio de la nada que no vendría a cuento, ¿vale? Si tenéis una mancha, de nuevo, que toque parte de colorete y parte de fuera de colorete, os maquilláis todo el rostro, os ponéis el colorete y luego sobre la mancha veis, sobre la marcha, veis que no pase de aquí, todo lo que pase de aquí hacia abajo, tenéis que ponerle corrector y base encima. Y todo lo que esté aquí, solo corrector, ya está, ¿vale? Y muy poquita cantidad de todo. Cuando hay marca de acné, ¿cómo se puede hacer para que la piel quede más uniforme? Se haría exactamente igual. Piensa que la marca de acné en realidad es una mancha, si es oscura. Se haría igual. Si está aquí fuera, se pondría primero corrector, en esa zona, maquillamos todo el rostro, todo lo que asome al final le puedes dar un poquito también, si hace falta, pero otra vez base de maquillaje, ¿vale? Y si está en la zona de la mejilla la marca de acné, se haría igual que una mancha. Me maquillo toda entera, mi base, como si no la viera, como si no la viera. Yo sé que lo que más os cuesta en realidad es entender que os debe de dar igual hasta el final, porque la obsesión es, me la tengo que quitar cuanto antes. Y encima os la quitáis y cuando os ponéis el colorete, claro, ya dices, hostia, ya no me pongo colorete porque si me pongo colorete me lo voy a quitar, que es lo que te suele pasar. Entonces, la gracia aquí siempre está en maquillarse tu colorete y todo, tú tienes que ir con tu colorete, ¿por qué no vas a ir con un colorete tan divina? Merecemos ir exactamente iguales de divinas, tengamos manchas o no tengamos manchas. Y todas, el colorete lo bueno es que te hace muy buen aspecto al rostro. En tu caso va a parecer que lo tienes más en crema que en polvo, no pasa nada. Pues mira, llevas la piel más jugosa, más luminosa y punto pelota, ¿vale? Y lo que sí que voy a hacerme yo sí o sí es el polvo de sol en el cuello, porque recordad que el polvo de sol también nos hace de oscurecedor, tanto para zonas más claras del rostro, como en este caso, si tenéis vitíligo, manchas, tal, podemos jugar con el polvo de sol, es muy importante, como para las que tengamos el cuello más claro que el rostro, ¿vale? ¿Corrector en todas las marcas? Sí. Si quieres ir perfecta, sí, te da igual. Y también os digo una cosa, mira, gracias por la pregunta, me parece muy interesante. Como consejo, ¿vale? Si es tu boda, si es tu, yo qué sé, eres madrina, si es un evento realmente importante, ve una a una, te concentras en ellas y tal. Para todos los días, yo no me complicaría. Iría ¿a cuáles? A las que estén dentro de esta parte. Porque cuando nos miramos, cuando a mí me mira alguien de frente, cuando yo veo a alguien, me centro en esta parte de aquí. No es que me centre, es que no puedo mirar más allá. Intentad mirarme a la parte alta de mi frente y a la barbilla a la vez, no vais a poder. El ojo no tiene esa capacidad, aunque creáis que sí. Me podéis ver, pero no me podéis mirar y observar ahí. Entonces, cuando yo estoy hablando con alguien, me mira a los ojos, me puede ver de refilón esta parte, pero me está viendo aquí, sobre todo aquí, ¿vale? Es un poco este ángulo entre ceja y labio. Todo lo que está aquí, por eso es importante lo que os digo de la mejilla. Todo lo que está en mejilla, nariz, bigote, se nos va a ver más. ¿Se nos va a ver más? Pero no porque se vea más, es que está en la zona justo que nos van a mirar. Muchas veces os obsesionáis con manchas que están por aquí y que nadie mira. Nadie las va a ver, las ves tú porque te autoflagelas y te obsesionas y todo eso. Pero de verdad, olvidad de ellas. Dice, ¿quedará guardado el directo? Sí, además lo saco todos los días en mi canal de YouTube, que es Ana Aparici TV. Ahí tenéis todo, además con la cámara Pro. Esto no deja de ser una cámara interna de un móvil y se ve de aquella manera. Y los directos Instagram lo sube con una calidad un poco... Pero si queréis verlo bien, pues ahí en la cámara Pro en YouTube. Entonces, lo que os decía, eso pues... bueno, ¿qué es eso? Que simplemente es pensar un poco en lo que yo tengo, en lo que hay alrededor e igualar con lo que haya alrededor. No sé lo que estaba justo diciendo antes, se me ha ido un poco la pinza. Gracias por ser tan agradable y sabia, estoy aprendiendo muchísimo, mil gracias. Te conocí hace unos días y me encantas. Pues chicas, yo de verdad feliz de poder ayudaros porque entiendo que la persona que tiene manchas, y yo las he padecido, yo he padecido manchas, ya os digo, he padecido melasma, además por toda la cara, venían del Corte Inglés cuando yo trabajaba allí, todas las compañeras a darme 1000 muestras de 1000 cosas. Y aprendí mucho, o sea, en realidad yo nunca lo vi como un drama. Obviamente preferiría no tenerlas, esto es absurdo, no, hoy me encantaba, no, me jodía, así de claro, me molestaba, pero aprendí muchísimo. Yo gran parte de las cosas que he aprendido de correcciones de la piel ha sido en mi propia cara, porque yo creo, a veces lo pienso, digo, yo creo que la naturaleza me ha dado por un lado manchas y por el otro lado me dio rosácea después para que pudiera entender muy bien
cómo neutralizar todo, porque aunque a mí me gusta trabajar con muchas pieles y yo, cuando yo estaba en el Corte Inglés, yo veía a alguien que pasaba por el pasillo y yo, si tenía una mancha, una ojera prominente o algo, yo la paraba y le decía, ¿te importaría que pruebe una cosa contigo? Vamos a intentar eliminarla, vamos a neutralizarlas, tal. Y yo hacía mil mejunjes, yo me ponía con este color, con este otro, vamos a hacer esta mezcla, vamos a hacer así, porque a mí siempre me ha encantado jugar con la colorimetría, es algo que me fascina, está en mí. Y entonces muchas veces, yo creo que como yo me quedaba con la sensación de que me gustaría experimentar más, pues la vida en su inconmensurable generosidad me dijo, no te preocupes, te vamos a dar el lienzo para que tú misma te entretengas en ti misma y descubras todo esto por ti sola. Entonces, lo que os quería decir, que yo sé perfectamente lo que es tener manchas, lo que te puede llegar a molestar a nivel de amor propio, de autoestima. Hay muchas personas que lo pasan muy, muy mal. Es cierto que en mi caso quizá le doy menos importancia a la apariencia, aunque sorprendentemente me dedico a esto y me encanta la belleza, ya lo sabéis, pero considero que sabiendo las técnicas en el fondo puede salir estupendamente. O sea, es como de, vale, a lo mejor si no estuviera el maquillaje pensaría, jo, pero existiendo esto, bueno, pues pienso, oye, bueno, pues ya está, esto es una condición que tengo ahora mismo en la piel, voy a intentar tratarlo lo mejor posible y voy a salir divina. Pero mientras estás en ese proceso, el hecho de salir fuera y sentirte insegura, porque, a ver, no hemos hablado de enneagrama aquí todavía, os he dicho que me encanta el enneagrama, pero he llegado a la conclusión estos últimos días, analizando todo tipo de cosas de personas de las que me seguís, que la inmensa mayoría de las que me seguís sois eneatipo 4 y eneatipo 6, ¿vale? La inmensa mayoría, que luego hay de todo, ¿eh? Hay de todo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que digamos que necesitamos seguridad en nosotras mismas. Y es verdad que cuando tú tienes unas manchas en la cara o tienes una rosácea, normalmente lo que te está tocando es la seguridad, la inseguridad, ¿vale? Entonces hay que lidiar con eso. Es complejo mientras uno se hace tratamientos o intenta hacer lo que puede, sobre todo cuando además las personas, por ejemplo, con rosácea suelen ser vergonzosas, no quieren que nadie les mire, les gusta pasar desapercibidas y casualmente la vida pues les ha puesto la cara con un cartel bien grande para que les vean. Sí, en enneagrama soy un 2, mira qué guay. Emocionales, ¿no? Al final. Entonces, yo tengo mucha clienta emocional y mucha clienta mental dentro de la gama del enneagrama, que otro día, si queréis, hablamos de eso, pero bueno, básicamente quiero decir que me gusta daros las claves y estas pautas porque así podemos ir seguras de lo que estamos haciendo. Y cuando tú te ves bien, te sientes bien. Y cuando tú te sientes bien, ya veréis como con el paso del tiempo es como si se fuesen suavizando. Que es lo que os quería decir al principio, que suena muy friki, muy metafísico y me vais a creer o no, no me importa. Pero yo considero que cuando estás muy a gusto es como que te relajas, el cortisol baja y la piel vuelve a ser un poco la que era, sobre todo cuando estás muy a gusto en tu propia piel, que esto es muy importante. Pero mientras tanto, es muy importante también que tengamos estas herramientas, esta plumita de Dumbo, para saber cómo neutralizar, cómo ayudarnos a vernos bien, porque es muy importante que si nos vemos bien, nos sentimos bien. Y es que no hay otra. Así que, pues nada. Los doses somos target, Aparicio, ojo, cuidado. Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo sé, lo sé. Y además hay mucho 4 con flecha al 2, mucho 2 con flecha al 4, pero bueno. Pero bueno, en su mayoría, ¿vale? Yo no digo que, por supuesto, tenemos de todo, todo tipo de mujer. Así que pues nada más, chicas, que espero que os haya servido esta masterclass, esta clase magistral, que me gusta llamarlas, que en realidad es un nombre en español, clase magistral, que parece como que te estás así vanagloriando, pero masterclass suena como más light, ¿no? Pero en realidad la traducción es exactamente igual. Así que nada, chicas, que nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya sido súper útil, que os haya aclarado dudas. Si no, siempre podéis escribir abajo en los comentarios, preguntad, ¿vale? Y nada, otro día hablamos sobre enneagrama, no os preocupéis que os comentaré de todo para que entendáis. Si queréis investigar por ahí, mi profesor fue Alberto Peña, por si queréis cotillar por YouTube, vídeo el eneatipo 1 por Alberto Peña, y vas uno a uno mirándotelos todos bien y tal. Es un 6, o sea que se enrolla muchísimo sobre la misma idea, da 1000 vueltas, como buen 6. Y nada más, que también como libros están los de Riso y Hudson. Así que, pues nada. Borja Vilaseca me gusta, pero en mi opinión, bueno, te lo pasas bomba viéndole, o sea, es un comunicador increíble, te va muy bien para principiantes, es genial, es muy divertido, pero en mi opinión entra poco en profundidad en algunos temas, entonces, pero bueno, sí, o sea, Borja Vilaseca, lo que pasa es que a mí me daba la sensación de que a veces explica cosas y me costaba identificarme, ¿vale? Como que me veía en todos. Pero desde luego como comunicador es el mejor, o sea, te vas a pasar un rato increíble, vas a aprender también, o sea que también. Y Alberto Peña, si queréis entrar como muy en profundidad y sobre todo porque habla mucho del aspecto positivo de cada eneatipo, que eso está muy bien.
Y nada más, y Riso y Hudson a modo de libros, en fin, pues nada, chicas, que nos vemos en el siguiente. Así que pues nada, un súper besazo y espero que os haya sido de utilidad. Y por supuesto, chicas, compartirlo con todas aquellas mujeres a las que creáis que les pueda resultar de utilidad. Es muy importante para que cada vez podamos dominar más el maquillaje. Ayúdame a compartirlo con tu prima, con tu tía, con tu sobrina, con tu madre, con tu hija, con tu vecina, con quien quieras, con tu compañera de trabajo, que veas que le puede ayudar o ser de utilidad, con delicadeza, porque el tema de manchas ya sabemos que es un poco delicado, no es como de, toma, tienes una mancha, tómate este vídeo. No es como de, mira cómo me gusta esta maquilladora, fíjate qué consejos más interesantes da, y se lo pones, ¿vale? Porque las mujeres aquí, cuidado con decirle, toma, mira, para tu ojera, o toma, mira, para tu mancha, ¿vale? Ojo, mucho cariño, hay que tratarnos con muchísimo cariño unas a otras, así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Un súper besazo. ¡Mua, mua, mua, mua!